FCA y amigos, ayudemos a ayudar a hacer, les da los buenos días y la más cordial bienvenida a nuestra plática en línea 2022 de octubre. Les pido de favor silenciar su celular, cerrar sus micrófonos para que no haya ruido, de preferencia usar los audífonos y la cámara de video para vernos. A través del chat pueden interactuar con preguntas y comentarios mismos que serán abiertos al final de la plática, y también al final de la plática se podrá interactuar y se abrirán los micrófonos, a menos de que nuestra panelista nos diga lo contrario y que ella quiere interactuar con ustedes. Ya ella les dirá. Como saben, esta plática es a beneficio de grupos vulnerables. Hemos apoyado a Casa Colibrí, que es el albergue de antes de partir AC, con pañales y respiradores para sacar flemas. Y bueno, pues con todo lo que estamos recaudando, seguiremos dando esta ayuda. Y pues somos profesionistas que compartimos experiencias a beneficio de grupos vulnerables, por lo que los invitamos a participar. El próximo mes, que es sábado 5 de noviembre a las 11 horas, nos va a dar una plática por Zoom el maestro de la Facultad de Contaduría y Administración. Él también tiene una maestría, José Antonio Gómez, Desafíos de los Recursos Humanos en la Nueva Normalidad. Entonces los esperamos. Y ahora voy a proceder a presentar a nuestra panelista, que ya varios de ustedes conocen. Pero bueno, pues ella es licenciada en Administración, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios con mención honorífica. Tenemos varios compañeros panelistas que también han tenido mención honorífica. Es generación 81-85. Y cursó la especialidad en informática. Fue becaria en el programa de formación de recursos humanos en cómputo de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, donde también trabajó 2 años, con más de 33 años de experiencia. Es apasionada de la administración, de la planeación organizacional, de las ciencias de la información, de la gestión de la información y del conocimiento. Ha logrado interactuar con varias disciplinas que le permitieron trabajar en proyectos internacionales de naturaleza diversa. Ingresó en 1988 como profesional civil internacional en la Organización de las Naciones Unidas, en las ciudades de Nueva York, México y Santiago de Chile. Inició como programador y analista de sistemas en la implementación y gestión de infraestructuras tecnológicas y en el proyecto de renovación de la infraestructura de la red de hardware y software del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Posteriormente, en la división de planeación de programas y presupuesto en la elaboración y monitoreo del presupuesto bianual de las Naciones Unidas. Después, en la Ciudad de México, como jefe de la unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, y con su equipo de ingenieros hizo importantes cambios tecnológicos para mejorar la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones. También ocupó las jefaturas de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios y del Centro de Recursos de Información y Publicaciones, área que la adentró en la gestión de la información, las bibliotecas digitales y la difusión de las publicaciones y estudios de la CEPAL en la región. En 2012, en la Oficina Central de la CEPAL en Santiago de Chile, como gestor de proyectos en la gestión de datos de investigación y ciencia abierta, con redes de bibliotecas y universidades de Latinoamérica a través del proyecto Leaders Activating Research Networks, que es LEARN, financiado por la Unión Europea. En 2015-2016, en el proyecto de remodelación de la biblioteca de la CEPAL en Santiago de Chile, y formó parte del equipo multidisciplinario de bibliotecarios e ingenieros en sistemas, etcétera, para el diseño y puesta en marcha del repositorio digital de la CEPAL. FCA y amigos, ayudemos a ayudar
da la bienvenida a nuestra panelista y agradece su participación desinteresada y que hoy comparta sus experiencias con el tema, buscando la aguja en el pajar de la información digital sin perdernos en el intento. Muchas gracias a la licenciada Mónica Cantero Sandoval, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Y pues todo tuyo. Gracias, Edna. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Y muy buenos días a todos los participantes, agradeciendo también su interés en este tema. Yo titulé me costó un poco trabajo cuando empecé a preparar esta charla sobre el título, ¿no? A escoger, porque el mundo de la información digital es realmente inmenso, ¿no? Entonces traté de escoger este título un poco para expresar la sensación que a veces muchos de nosotros tenemos, ¿no? O que hemos experimentado al enfrentarnos con el mundo de la información digital. A veces en nuestro quehacer académico, profesional o laboral, ¿no? Que hemos tenido que quizá investigar o buscar información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi charla del día de hoy se titula Buscando la aguja en el pajar de la información digital, sin perdernos en el intento. El contenido, pues, es un cóctel, ¿no? De varias cosas que me parecieron relevantes, pero básicamente lo que quisiera hoy es, porque muchas de las cosas que quizá de las que vamos a conversar ustedes las manejan al día a día, pero la idea es hacer una reflexión, ¿no? En qué situación nos encontramos actualmente, lo que estamos viviendo en temas de información digital. Y bueno, aparte de hacer esa reflexión, pues hablar un poquito sobre las ciencias de información, de cómo se cruzan o cómo interactúan con nuestro quehacer profesional, ¿no? Y hablar también sobre la información de la calidad, sobre la tecnología y la privacidad, y bueno, sobre temas en los que he trabajado o las áreas en que he trabajado en los últimos 10, 12 años, que tienen que ver con bibliotecas digitales y repositorios, ¿no? Y bueno, al final dejarles una inquietud, ¿no? Sobre esta área, para que ustedes de alguna manera, bueno, no sé, en que nosotros podamos empaparnos un poquito más, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, un poco conectado con lo que decía anteriormente, pues actualmente estamos en la era de la revolución de la información, ¿no? Hemos vivido un avance tecnológico que nos ha tocado desde mediados del siglo pasado, ¿no? Con no tanto hablando de la historia del origen de las computadoras, que eso comenzó a principios del siglo pasado, ¿no? Sino más bien hablando de la Internet, ¿no? Cuando ya las computadoras ya habían alcanzado cierto nivel de procesamiento, ¿no? Surge la necesidad de conectar esas computadoras entre sí para transmitir información y datos, pues, confidenciales, ¿no? De una manera remota. Esto, bueno, nos ha llevado a ahora que tenemos un gran mundo de oportunidades, ¿no? Que han influenciado, pues, todos los aspectos de la vida humana, ¿no? No sé si ustedes recordarán desde los principios de los años 90, ¿no? Que surge la Internet o el web, el World Wide Web, de manera masiva, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado a que, bueno, estamos actualmente en un mar de información y podemos ahogarnos en él, ¿no? Ahora, hoy en día, todos generamos información en el mundo digital, ¿no? Nosotros somos información, ya sea voluntaria o involuntariamente. Algunos queremos ser información ahora con el tema de las redes sociales. Y nuestros datos también son información. A veces los tenemos que entregar para hacer un trámite o tenemos que hacer alguna compra en sitios de venta, al momento que navegamos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros somos también parte de este sistema y en algunas ocasiones somos un producto de este sistema, ¿no? Y bueno, actualmente todos sabemos que hay una tremenda cantidad de contenidos, ¿no?
Muchos de ellos son contenidos basura desde el punto de vista de la información, de las ciencias de la información de calidad. Ha habido últimamente muchos comentarios de filósofos, ¿no?, que se han pronunciado y opinado respecto a lo que son las redes sociales, ¿no? Pero bueno, hoy en día vivimos una época en la que todos tenemos oportunidad de opinar, de tener nuestra fama de 5 minutos, etcétera, ¿no? Es un mundo realmente muy especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un poco el mundo en que muchos jóvenes se mueven, ¿no? Hay una generación tremenda de contenidos que, bueno, son, no sé, sociológicamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo cito lo que es estos videos, no sé si algunos de ustedes los han visto o, bueno, no sé, a través de sus hijos, ¿no? El ASMR, ¿no? Que son, ASMR significa respuesta sensorial meridiana autónoma, ¿no? Son videos, por ejemplo, el video de aquí de la izquierda, ¿no? Es una chica que se tarda 2 horas haciendo susurros, ¿no? Que son como que para dormir, ¿no? Acá, pues se habla de que este ASMR es una especie de ansiolítico para los jóvenes, ¿no? Si ustedes buscan en internet esto lo van a encontrar, pero un montón, ¿no? Hay videos en TikTok, este es solo un ejemplo, ¿no? Del tipo de información que se produce, ¿no? Todos los días, ¿no? Y bueno, todo en este caso, este movimiento ASMR, pues es una especie de videos y sonidos que a veces la gente produce y bueno, la gente consume también un poco para relajarse, ¿no? Incluso para ese llamado detox digital, ¿no? O sea, la desintoxicación digital o el mundo de tanto ruido en el que vivimos hoy, ¿no? Esto es en cuanto al tema de producción de contenidos masivos, ¿no? Bueno, esta frase la cito, bueno, hice una guía de investigación en la Biblioteca Digital de la CEPAL que se llama Gestión de la Información y el Conocimiento, y ahí, bueno, llegó una reflexión, ¿no? Dice que actualmente tengamos acceso a más tecnologías de la información no implica que hayamos mejorado nuestro nivel de información, ¿no? Sino al contrario, podemos estar inundados de información a medias. Ahora, aquí cito también a Umberto Eco, no sé si alguno de ustedes lo conocen, es un filósofo italiano, ¿no? Que ya falleció. Él es autor de numerosos ensayos, ¿no? Sobre filosofía, lingüística, etcétera, ¿no? Lo citan en la revista Forbes, ¿no? Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. Es una manera de definir, ¿no? Lo que sucede en las redes sociales, pero hay de todo, ¿no? Hay cosas interesantes también, o sea, es realmente un río de información, ¿no? De muchas cosas. Pero bueno, en esta presentación realmente quiero hablar del otro mundo digital, ¿no? Todo lo que hay más allá, ¿no? En este mundo digital de la información que nosotros podemos descubrir. Mucha información interesante, valiosa, ¿no? Y que puede ser útil para incrementar nuestra cultura, nuestro conocimiento o incluso en nuestra área pues, profesional, ¿no? Y yo creo que la clave para moverse en este mar de información depende de lo siguiente, de acuerdo a lo como yo lo he visto, ¿no? Es qué queremos hacer, ¿no? Con este maravilloso mar de información que realmente no debemos de perder el sentido de asombro, ¿no? De todo lo que podemos encontrar en ese mar de información que es valioso, que puede ser valioso para nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos entretenimiento? ¿Queremos perder o pasar el tiempo? Queremos informarnos sobre el acontecer diario, información verídica y confiable, por supuesto, adquirir conocimiento dentro de nuestro ámbito profesional o hacer investigación científica o académica.
¿Cuáles serían los retos en esto? Bueno, hay que conocer los recursos y fuentes disponibles en el mundo digital, ¿no? Hay que filtrar, cruzar, comparar, identificar la calidad de la información encontrada, ¿no? Y bueno, también colocar esa información en un contexto y de alguna manera mezclarla con el conocimiento que ya tenemos y con la memoria, ¿no? O sea, y eso nos va a generar más conocimiento, ¿no? Bueno, pues ya entrando en materia de lo que quisiera tratar el día de hoy quisiera hablar un poquito de la ciencia de la información, de los criterios para encontrar o para identificar la información de calidad, hablar un poquito de las herramientas tecnológicas, ¿no? Como los motores de búsqueda, los navegadores que usamos hoy en día todos los días, ¿no? En nuestro móvil, en nuestra laptop, y hablar un poquito sobre la privacidad en Internet. También hablar sobre bibliotecas digitales y repositorios digitales. Todos estos últimos dos puntos son un mundo aparte, ¿no? Voy a simplemente hacer mención, cada uno de estos puntos e incluso más podrían ser temas de otras charlas, ¿no? Aquí no estoy incluyendo el mundo de las redes sociales, ¿no? Toda la historia reciente, ¿no? Sobre ese fenómeno, etcétera, que podría bien ser analizado, ¿no? También. Bueno, respecto a la información, este es una línea del tiempo, ¿no? Que nos habla de dónde estamos ubicados. Esto así es una clasificación en un libro, ¿no? Que se llama Digital Change 2020. Es una línea de tiempo. Bueno, habla sobre la era de la transformación material. Ahí ven el cursor, ¿verdad? ¿Ven el cursor azul? Sí. Ok. Entonces estamos hablando de la transformación material, estas tres etapas, ¿no? De la era del hierro, del bronce y de la piedra, del hierro y el bronce, ¿no? Luego la etapa de la transformación de la energía, que incluye todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Desde 1780 hasta los años 70, ¿no? Y finalmente, la última era en la que aquí en esta línea del tiempo se define como transformación de la información, ¿no? De los 70 al 2008 es el tema de la comunicación y el almacenamiento de la información. Y bueno, ahora, de acuerdo a esta línea del tiempo, nos encontramos en la era de la información digital, el conocimiento y los algoritmos. ¿Pero qué es la información? Bueno, ahí me puse a buscar en los diccionarios, ¿no? La Real Academia Española lo define como acción y efecto de informar, comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee, los que se poseen de una materia determinada. El diccionario de Webster define como conocimiento obtenido de la investigación, del estudio o de la instrucción. Tiene que ver con hechos, con datos, el qué, cómo, quién, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? El diccionario de Oxford lo define como hechos proporcionados o aprendidos acerca de alguien, de algo o de alguien. El diccionario Larousse de la lengua francesa lo define como la información, la indicación o la precisión que uno le proporciona sobre lo que se ha obtenido acerca de algo o de alguien. Y bueno, aquí una definición sobre información de estos investigadores en el mundo de la información. Definen como la información es una forma de transmisión de la experiencia humana, ¿no? Ahí se mezcla un poquito el tema de información y conocimiento, datos, ¿no? Los datos son como el nivel más básico de información. Al organizar los datos, ¿no? Al analizarlos, se genera una información,
Pero la información no es conocimiento, el conocimiento es cuando esa información se internaliza, ¿no? Y se utiliza para algo, se utiliza para resolver un problema, y ahí hay ya una experiencia, ¿no? Entonces, si uno se pone a buscar todo esto, realmente encuentra realmente bastante. Bueno, esta es una de las páginas de la guía de investigación que generé en la Biblioteca Digital de la CEPAL sobre gestión del conocimiento. Y bueno, aquí está la gráfica, ¿no? Que les mencionaba. Están los datos en el nivel inferior, después la información y el conocimiento, ¿no? El conocimiento ya tiene que ver con esa experiencia generada, producto de la aplicación de esa información para la resolución de problemas, ¿no? Que en nuestro ámbito, ¿no? De la administración, de la contaduría, bueno, se da también, ¿no? Bueno, la información digital tiene sus formatos. Bueno, realmente, hasta hace poco, ¿no? Siglo pasado, ¿no? Mediados de las bibliotecas eran como que nuestra fuente de información más tradicional, ¿no? Hoy en día, esa información se manejaba de manera impresa principalmente, pero esa información impresa se ha transformado ahora en libros, ebooks, revistas académicas que se encuentran también en el mundo digital, revistas especializadas por sector, revistas para el público en general, documentos gubernamentales, periódicos, sitios web. Los sitios web también pueden ser bibliotecas digitales. Videos, los videos también son información, no los videos de TikTok o cosas así, ¿no? Videos con un contenido que ha sido curado, un contenido con una información de calidad, ¿no? Podcasts, también los podcasts son objetos de información digital, las fotografías, las infografías que últimamente se han utilizado mucho para resumir en un solo gráfico información relevante, ¿no? Y los audios. Ahí, no sé, los memes, las cadenas de WhatsApp, pues a veces hay gente que se informa a través de memes, ¿no? Los memes es una especie de resumen muy digerido de cosas que suceden en el día a día, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la ciencia de información, pues no es información, ¿no? ¿Qué es la ciencia de la información? Bueno, es un campo académico interdisciplinario en el que confluye la ingeniería en sistemas de información, ¿no? Que maneja todos los temas de la tecnología del software, las ciencias de la computación, ¿no? La ciencia de datos, no sé si han escuchado hablar últimamente, esta es una disciplina que ha surgido, ¿no? En este mundo digital. Las ciencias de la comunicación, las ciencias de la administración y gestión, la museología también, y la archivística y la biblioteconomía. Estas últimas dos son como las más tradicionales, ¿no? Y bueno, esta ciencia se ocupa del análisis, la recolección, la curaduría, así como en un museo o en el mundo del arte se hace curaduría, también en el mundo de la ciencia de la información se cura la información, es decir, se selecciona, se clasifica, ¿no? Para poder ser encontrada fácilmente, se almacena y bueno, también hay un proceso de recuperación, difusión y protección de la información, ¿no? Hoy en día que están de moda los hackeos. Bueno, entonces la información realmente ya se cruzó al campo tecnológico, ¿no? Ya rebasó el mundo de las bibliotecas, ¿no? Pero las bibliotecas no se han quedado atrás, se han convertido ya en bibliotecas digitales, virtuales, ¿no? Que podemos ya visitar desde nuestro dispositivo, ¿no? Electrónico. Bueno, este es una especie de resumen de lo que significa la información de calidad. Está de alguna manera basado en un acrónimo en inglés que es accurate, que significa exacto. Y bueno, la información de calidad
tiene que ser precisa, sin errores, por escrito, ¿no? Completa, con todos los hechos y cifras. Tiene que, de alguna manera, su obtención tiene que tener un costo-beneficio, es decir, que sus beneficios deben ser mayores a sus costos, ¿no? Para que valga la pena recabarla, recopilarla. Y tiene que estar orientada al usuario y a sus necesidades, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Tiene que ser relevante, comunicada a la persona adecuada, tiene que provenir de una fuente confiable. Es muy importante la fuente. A veces leemos o escuchamos noticias, información, o en nuestro ámbito de académico o profesional, pues siempre es importante saber de dónde viene, ¿no? Tiene que ser oportuna y comprensible. Y bueno, en general, si la información no cumple con esos estándares de calidad, bueno, entonces el conocimiento obtenido es limitado, ¿no? Ahora, bueno, todo ese mundo de información, pues ya está en las tecnologías, ¿no? En esta parte, bueno, quiero hablar sobre estos conceptos, ¿no? El Internet, el World Wide Web, en el que hemos, bueno, que estamos familiarizados desde mediados de los años 90, los motores de búsqueda y los navegadores, que a veces los utilizamos son términos que utilizamos de manera indistinta, ¿no? Pero cada uno es distinto, ¿no? No es lo mismo Internet y World Wide Web. El Internet, básicamente, a veces decimos, bueno, sí, lo busqué en Internet, o lo googleé, ¿no? Un verbo para buscar, se llama googlear. Pero el Internet realmente es toda la infraestructura que no vemos, ¿no? Los fierros, los cables, toda la tecnología de telecomunicaciones, las torres de telecomunicaciones, las comunicaciones satelitales. Bueno, antes todo esto era principalmente cobre, ¿no? Por las compañías telefónicas. Ahora es una telaraña de cables, de hardware, etcétera, que nos permite conectar todas las computadoras, ¿no? Que hoy existen hoy en el mundo, ¿no? Bueno, eso se creó, el Internet surge, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre las guerras, bueno, en este caso la Segunda Guerra Mundial, que bueno, las guerras no necesariamente traen cosas totalmente buenas, pero surgió la tecnología, ¿no? La necesidad de comunicarse entre computadoras, ¿no? Se crea de los años 60, ¿no? Para comunicar computadoras. La primera se llamó ARPANET, no sé si han escuchado hablar de esta red. Y bueno, principalmente fue entre tres universidades, para conectar computadoras entre tres universidades de California. En ese entonces eran macrocomputadoras, ¿no? De esas computadoras enormes, que bueno, no sé si les tocó ver ahí en la UNAM, ¿no? Yo trabajé en una Borrox 7800, ¿no? En esos años, cuando estábamos en la universidad. Y bueno, requerían espacios enormes, ¿no? El Internet se basa en el uso de un protocolo que se llama TCP/IP, Transit Protocol, Internet Protocol, que básicamente se encarga de empaquetar los bits y bytes, ¿no? De información que viajan en esta red de hardware, de cables, etcétera, de un lado a otro, ¿no? Y bueno, el Internet en ese entonces era solo para científicos, ¿no? No estaba disponible para el mundo, para el resto del mundo, ¿no? Este es un mapa de Internet. Vamos a entrar a esa página para que lo vean. ¿Ahí lo ven todos? Sí. Ok. En esta página, que es muy interesante, se hace una presentación bidimensional, ¿no? De enlaces entre sitios web de Internet. Y cada sitio, bueno, si nosotros agrandamos todo esto, cada círculo representa un sitio, no necesariamente un servidor, ¿no? Porque Google debe tener miles de servidores, ¿no? Para atender a todas las demandas de búsquedas, ¿no? Pero cada sitio es un círculo en el mapa, ¿no?
y su tamaño está determinado por la cantidad del tráfico del sitio web. Entonces, mientras más grande es el círculo, es un sitio más consultado, ¿no? Por ejemplo, si vemos el mapa de México, vemos que Google domina. Aquí, obvio, lo sabemos, la mayoría de nosotros usamos Google. Y bueno, por aquí hay otros pequeños mapas, ¿no? De otros sitios que también tienen cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, Cielo, Cielo es una red de bibliotecas, ¿no? Acá tenemos que de libros.com, ¿no? Otros sitios que se usan, bueno, que la gente demanda, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la demanda, con el número de búsquedas que hay, ¿no? Sony, aquí hay un sitio de Costa Rica. En fin, esto nos da una idea de la demanda, ¿no? De sitios en Internet. Ajá, pero aquí sobre esto parece un sol, google.com, ¿no? Y aquí atrás, si uno lo agranda, encuentra otros sitios, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Este mapa parece un universo, pero realmente es un universo de servidores, de sitios web. Muy interesante. Aquí está Yahoo, etcétera. Entonces, bueno, volviendo a la presentación. ¿Ahí la ven otra vez la presentación? A ver. Sí, Listo. Bueno, ese es el mapa de Internet. Luego, el World Wide Web es otra cosa, ¿no? El World Wide Web, como su nombre lo dice en inglés, es una telaraña de sitios. Fue creado en 1989 por un británico, Tim Berners-Lee, y está basado en un protocolo que, bueno, nosotros conocemos mucho el HTTP, ¿no? Que es un lenguaje, ¿no? Un protocolo también de comunicación que permite las transferencias de información que se encuentran en cada servidor de Internet a través de archivos en formato XML, HTML en el World Wide Web, ¿no? Y bueno, esto no surgió de la noche a la mañana, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, si fueron usuarios de Internet, de los primeros usuarios de Internet a principios de los 90, cuando las primeras páginas web, no sé si alguien recuerda, eran sitios estáticos. Eran solo, así como estoy viendo esta pantalla, así era. Era puro texto, ¿no? Yo no podía ingresar información, yo no podía, nada. Solo podía leer y hacer clics en links, en hiperlinks, ¿no? Para que me llevara a otro servidor donde estaba la información que yo quería. Entonces, en el año 2000, bueno, surge el web 2.0, no sé si algunos de ustedes recuerdan eso. El web 2.0 fue toda una revolución cuando los usuarios ya comenzaron a aportar contenidos, ¿no? Comenzaron a surgir los blogs, todas estas páginas en las que podíamos opinar, pero era texto todavía, ¿no? Y bueno, ahora esto nos ha llevado hasta el surgimiento de redes sociales. Esto ha sido realmente una revolución. A veces creo que damos por sentadas muchas cosas, ¿no? Pero todo esto ha tenido una historia realmente sorprendente, ¿no? Que nosotros mismos hemos vivido, si ustedes hacen memoria, ¿no? Entonces, realmente es increíble. Este es un ejemplo, ¿no? De una mapa de ligas, por ejemplo, del diccionario de la enciclopedia digital Wikipedia, que hoy día todos consultamos, ¿no? Ahí se ve realmente una telaraña de links, de sitios, ¿no? Que van de alguna manera permitiendo al usuario navegar y saltar de una información a otra, ¿no? Un mapa de cómo están ligados los sitios web, ¿no? Ahora, sobre motores de búsqueda.
Un motor de búsqueda es un componente de un navegador. Ajá. Es es algo distinto, ¿no? El motor de búsqueda es esa línea, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google es el Google Search, y básicamente nosotros desde fuera lo vemos como esta línea donde nosotros ingresamos palabras clave, ¿no? Hoy en día se nos hace, es lo más normal, ¿no? Buscar por ahí, googlear, como dicen, el verbo googlear, y buscamos ahí, pero detrás de esto existe una gran maquinaria de software, de algoritmos, que lo que hacen es, hoy en día usamos palabras indexadas, ¿no? Incluso son tan inteligentes estos motores que hoy en día podemos, con tan solo una palabra, el motor de búsqueda nos trae todo lo que se relaciona con eso. Antes no era así, ¿no? Antes no era así. Esto ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos decenios. Y bueno, estos motores de búsqueda son realmente, como decía, softwares y algoritmos que buscan, ¿no? Que van a otros sitios web alojados en servidores de Internet. Y hoy día podemos hacer también búsquedas por voz, ¿no? Aquí está otros motores de búsqueda de otros navegadores, por ejemplo, Startpage, DuckDuckGo, no sé si por ahí lo conocen. Yo sé que Google ahorita ocupa el mercado, ¿no? De todo mundo, es lo que más usamos, ¿no? Pero hay muchos motores de búsqueda que existen, ¿no? Aquí está una historia, ¿no? De los motores de búsqueda de 1993, los que encierran un círculo son los que, bueno, acá mucho, ¿no? Nos recuerdan, los que necesitan, algunos todavía, por ejemplo, el Jasper, no sé si se acuerdan de Maryland, de Altavista, ¿no? En aquellos tiempos nosotros, bueno, me acuerdo, hacíamos búsquedas y realmente salía un montón de basura, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? Hoy las búsquedas son súper refinadas e incluso personalizadas, ¿no? Los algoritmos ya ahora es que nos muestran lo que realmente nosotros estamos buscando y de acuerdo a nuestro perfil, un perfil que ya tienen almacenado, ¿no? En nuestro navegador. Bueno, existe todavía, aquí se ve como en 1998 surge Google Search. Ahí fue cuando empieza a ascender, ¿no? Google hasta nuestros días para convertirse en un monopolio. Tenemos todavía acá en 2009 Bing, Startpage, que surge como, bueno, Startpage de alguna manera es un navegador y también un motor de búsqueda que, bueno, lo que más se promociona de Startpage es la privacidad, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, la cuota de mercado de motores de búsqueda. Aquí está de acuerdo a StatCounter Global Stats, de una estadística de agosto 2021 a agosto 2022. Vean cómo Google realmente domina el mercado, ¿no? Los otros navegadores son Bing, Yahoo, Baidu, Yandex. Ajá. Es tremendo. Ahora, los navegadores. Los navegadores o web browsers es un software de aplicación para acceder a la World Wide Web. Lo usamos todos los días, ¿no? Y bueno, se encargan de transferir y representar gráficamente la página en la pantalla, en nuestra pantalla de nuestro dispositivo. Usan el protocolo de transferencia de hipertexto. Y bueno, tienen varios componentes, la interfaz del usuario, una barra de búsquedas y direcciones, que es el buscador en sí, el metabuscador, botones de navegación, ¿no? Nos maneja un historial de búsquedas para perfilar nuestras búsquedas cada vez más. Tienen barras de favoritos, menú de opciones de configuración, ¿no? Aquí hay un ejemplo del navegador DuckDuckGo. Me parece mucho al Google, ¿no? Nos proporciona búsqueda, por ejemplo, aquí en esta búsqueda de History of the World, podemos tener las imágenes, videos, noticias, etcétera. Aquí tiene un menú para hacer nuestros ajustes, similar al de la configuración de Google. En fin,
esta pantalla con todas estas funcionalidades es nuestro navegador y esta línea es nuestro motor de búsqueda. Los primeros navegadores, si recuerdan, el primero que surgió en 1993 fue Mosaic. Después, en 1994, 95, 96, Netscape dominaba el mercado. De ahí surgió Internet Explorer de Microsoft. En ese entonces hubo una guerra de mercado tremenda entre Explorer y Netscape. Microsoft vendía su sistema operativo Windows con el Internet Explorer incluido gratis, ¿no? Y eso hizo que realmente Explorer fuera ganando mercado, ¿no? Ahí hubo una demanda en ese entonces a Bill Gates porque realmente ya era un monopolio. De ahí, bueno, empezó a surgir Opera, que fue otro navegador que me parece que todavía existe. Y luego vino Safari, Firefox, que todavía es un navegador. Ajá. Y en Google, y en 2008 surgió Chrome como una nueva opción. Y bueno, hasta hoy en día se ha posicionado como uno de, ahora es un monopolio Google Chrome, que tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también ha sido criticado por el tema de la privacidad, ¿no? Bueno, esta es otra gráfica también sobre la cuota de mercado de navegadores. Igual Chrome se mantiene ahí, ¿no? En 2022. Edge, Microsoft Edge, que ya viene también con algunas laptops, con el sistema operativo Windows, Safari, Firefox, Opera. Bueno, y aquí esta es una gráfica que quería mostrarles, me gustó mucho, es de los navegadores más populares, una gráfica que nos da una idea de cómo aquí se van viendo a lo largo de los años, desde 2000 hasta 2012, cómo los navegadores, unos van ganando mercado y otros van desapareciendo, ¿no? Está Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Edge. Algunos de tantos, porque realmente existen varios navegadores. Y sería interesante explorarlos, ¿no? Esta gráfica es buena, muy ilustrativa. Bueno, otro punto que quise incluir en esta presentación es la privacidad en el mundo digital. Creo que todos hemos escuchado hablar sobre el tema, ¿no? ¿Qué es la privacidad digital? Bueno, se refiere básicamente a qué tanta información se recopila de nosotros, ¿no? En el mundo digital. Todos vamos dejando una huella digital cada vez que navegamos, que utilizamos una aplicación, que ingresamos nuestros datos, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, han surgido leyes desde finales de los 90 para proteger esa información, ¿no? En 1997, por ejemplo, pues ya había un grupo, no sé acá en México, ¿no? Sería cuestión de investigar, pero sí hay, ¿no? Está la ley de datos, algo, no sé cómo se llama, no sé muchas de leyes acá en México, pero en Estados Unidos surgió ese grupo de trabajo de infraestructura de la información que, bueno, definió la privacidad de la información como el reclamo de un individuo de controlar, de controlar los términos bajo los cuales la información personal, información identificable para el individuo se adquiere, divulga y utiliza. Y bueno, nuestra privacidad en Internet debiese ser una preocupación diaria, hoy en día. ¿Qué implica la privacidad? Bueno, como lo mencionaba, implica
se refiere al almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros, porque a veces nuestros datos se venden, ¿no? Son vendidos a empresas, y la visualización de información. Esa información personal a veces se puede utilizar para identificar a una persona, su edad, su dirección física de internet, por ejemplo, ¿no? También, bueno, tiene que ver con el comportamiento de un visitante de un sitio web, a un sitio web, los datos de seguimiento utilizados, de GPS utilizados en aplicaciones, la revelación de nuestra dirección IP, perfiles no identificables personalmente e información similar, pues que realmente son datos que no hacen referencia a nuestra persona, ¿no? Eso realmente podría ser un trade, ¿no? O sea, que bueno, es una compensación, ¿no? Por el servicio, ¿no? Que obtenemos del uso del Internet. Ahora, respecto a Google, por ahí un ingeniero que trabajaba en Google hizo revelaciones sobre esta empresa, ¿no? Lo que él dijo es que hay alrededor de 52 compañías que en teoría observan el 91% del promedio de la navegación en web, la historia de navegación, y 600 compañías observan por lo menos la mitad, ¿no? Entonces, esto especialmente en México, no sé, pero en Europa y en Estados Unidos, realmente los usuarios desde hace ya tiempo han comenzado a desconfiar en cómo Google maneja sus datos, ¿no? El 72% de las personas piensan que la mayoría que hacen de las consultas que hacen online está siendo monitoreada, ¿no? Por empresas, por firmas de tecnología y otras organizaciones, y el 81% piensa que hay un riesgo potencial de colección de datos que de alguna manera no se comparan con los beneficios que los usuarios obtienen de estos servicios, ¿no? Y bueno, respecto a Google, ¿qué hace Google? Google Chrome. Capta nuestra huella digital, ¿no? Hace un rastreo y almacenamiento de actividades de búsqueda en línea, genera un perfil, o sea, todos sus algoritmos generan un perfil de cada uno de nosotros en base a las consultas que hacemos, ¿no? En línea, y hay una filtración de información porque ellos venden nuestros datos a varias empresas, ¿no? Entonces, mientras más utilicemos estas herramientas, pues más información hay sobre el usuario, ¿no? Y esa información se filtra en todos lados. Una declaración que hizo Robert Epstein al respecto. Él es un senior research psicólogo del American Institute of Behavioral Research and Technology. Él dijo que había razones, ¿no?, para creer que Google está manipulando estratégicamente, con conocimiento y de manera deliberada, el pensamiento y el comportamiento de las personas desde la primera palabra creada en la caja de búsqueda. Él recomienda, ¿no?, usar algo como DuckDuckGo o Startpage, que son otros buscadores y navegadores que existen, ¿no? Y bueno, en general ningún motor de búsqueda es privado, ¿no? Todo motor de búsqueda, para poder proporcionar una experiencia de usuario, ¿no? Recopilan información como la dirección IP, la ubicación, ¿no? La dirección IP es como la ubicación de nuestro equipo en la red de la Internet, ¿no? Una dirección IP es única para cada uno de los nodos que existen en Internet, y con eso se conoce la ubicación.
recopila las consultas de nuestras búsquedas, los identificadores únicos para el dispositivo, que se llaman los cookies, ¿no? Tienen herramientas masivas de recopilación de datos para conformar nuestro perfil, es decir, de dónde somos, cuáles son nuestros intereses, nuestras inquietudes médicas, por ejemplo, nuestros puntos de vista políticos, todo eso es fácilmente identificable, ¿no? Nuestros datos son utilizados para construir experiencias personales. Y bueno, las empresas, estas grandes empresas de la Internet, venden nuestros datos para utilizarlos y abordarnos, para manipularnos, muestran solo la información, haz de cuenta como que nos crean un mundo, ¿no? En el que solamente nos muestran la información que queremos recibir, ¿no? Y de alguna manera son como pequeñas cajas, ¿no? Facebook funciona de esa manera, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos existe este programa que se llama el NSA PRISM Program, que es un programa que permite que el gobierno solicite y obtenga toda esta información de estas empresas, estas grandes empresas digitales, ¿no? Por ejemplo, Google. Y bueno, pueden tener acceso directo a toda esta información. También lo usan para hacer investigaciones criminológicas o de otro tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí está la información y tienen el derecho a solicitar a estas empresas, ¿no? En Europa ha habido un movimiento muy grande sobre esto, ¿no? Este es un sitio en España, ¿no? Un sitio, bueno, la Unión Europea tiene varios proyectos respecto a este tema y este es el sitio de la Oficina de Seguridad del Internauta y ahí tienen una guía de privacidad y seguridad en Internet que se la voy a mostrar y si quieren se las puedo enviar. ¿Dónde tengo el archivo? Aquí está. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Aquí está. Este es un archivo en PDF. Esto realmente nos deja ver, o sea, en este maravilloso mundo digital, es importante informarnos, ¿no? Sobre cómo funciona el manejo de cómo se da el tema del manejo de nuestros datos, ¿no? Y tenemos que culturizarnos al respecto, ¿no? Y bueno, quizá algunas cosas nos parecerán obvias, las escuchamos todos los días y yo veo que los jóvenes hoy tienen otro concepto distinto de la privacidad, ¿no? Ellos se exponen mucho en las redes sociales, publican todo, especialmente ahora está con la pandemia, ¿no? Pero realmente tenemos que tener cuidado, ¿no? Con este tema y por lo menos informarnos, culturizarnos un poco al respecto. Y bueno, esta guía me parece muy interesante, si gustan después se las puedo hacer llegar, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un poquito para ejemplificar que, bueno, hay leyes que protegen al respecto, ¿no? Y bueno, que ahí está la información. Ahí está la información sobre cómo podemos manejar nuestra privacidad. Hay otros motores de búsqueda alternativos, ¿no? No sé si han escuchado de alguno de estos. Ustedes los pueden explorar, cargar incluso en su móvil, ¿no? Estos motores de búsqueda obtienen solo la información necesaria para proporcionarnos una experiencia de búsqueda eficiente sin colectar datos más personales, ¿no? Como estos hay muchos más, ¿no? No solo Google, hay muchísimos más. No se los quiso presentar aquí, pero eso es... Y este video es muy bueno, ¿no? Aquí habla de varias cosas, de cómo funciona todo este tema del uso de nuestros datos, ¿no? Nosotros somos un producto ya de esta red, ¿no? Es muy bueno. Ahí se los dejo en caso de que, bueno, después quieran consultarlo. Está en inglés, sí. Bueno, no tiene la traducción al español, pero pueden poner las
los títulos, ¿no? Bueno, el siguiente tema es el tema de las bibliotecas digitales. No sé ustedes cuál fue la última vez que visitaron una biblioteca. Es una pregunta de reflexión, no para que lo respondan, pero las bibliotecas han tenido que dar un salto tremendo, ¿no? Muchas bibliotecas están atrás todavía, se manejan tradicionalmente y realmente en el mundo de las bibliotecas, obvio, quien está mucho más avanzado en esto es la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, es donde existe un gran apoyo al desarrollo de las bibliotecas digitales, ¿no? Hoy día, en una biblioteca digital, pues participan ya muchos profesionistas, ¿no? Especialmente gente especializada en las tecnologías de la información, bibliotecarios, obviamente. Los bibliotecarios han tenido un reto muy importante en este mundo de las bibliotecas, porque, bueno, han tenido que aprender, que transformar sus catálogos de tarjetas, ¿no? Y su catalogación, ¿no? De libros y demás, en aprender a estas nuevas tecnologías y sistemas de clasificación en el mundo digital, ¿no? Aquí pongo dos bibliotecas, bueno, que son emblemáticas. Bueno, obvio, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, que fue quemada en el mundo antiguo, y bueno, ahora luce de esta manera, ¿no? Y otra biblioteca que a mí me encanta mucho es la Biblioteca José Vasconcelos, no sé si la han visitado. Está clasificada entre una de las 30 mejores bibliotecas del mundo. No hablo de biblioteca digital, sino la biblioteca en sí, ¿no? Hoy en día las bibliotecas se han vuelto en espacios de convivencia cultural. En esta biblioteca de José Vasconcelos llevan a cabo a veces eventos de danza, de poesía, etcétera, un poco para invitar a la gente a convivir y a recordar y a encontrarse con la cultura, ¿no? Más que con los libros, porque hoy en día leemos más contenidos, ¿no? Seleccionados que libros en sí. Pero, bueno, las bibliotecas ya están en el mundo digital. No sé si alguno de ustedes las ha visitado, si las bibliotecas realmente en el mundo de Internet son sitios web, tal cual. A veces no nos damos cuenta, pero estamos visitando una biblioteca digital. Pero, ¿qué es una biblioteca digital? Una biblioteca digital es básicamente una colección de objetos digitales que están organizados. Estos objetos digitales han sido curados, ¿no? Y una de las principales características es que cuentan con derechos de autor y tienen mecanismos de preservación y conservación. Las tecnologías de la información van cambiando tremendamente. Antes, bueno, los primeros medios de almacenamiento digital que había eran las microfichas, ¿no? Y bueno, de eso han pasado, no sé, todavía hace 20 años existían las microfichas, ¿no? Entonces, hubo que tirar ese lector de microfichas y transferir esa información a un servidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un reto. Ya los CD-ROMs no existen, ¿no? Ahora, bueno, están los USBs y va cambiando los medios digitales. Entonces, es un reto transferir. Y aquí las bibliotecas digitales tienen que preservar, ¿no? Y conservar esos contenidos. Creo que antes era más fácil preservar los libros en papel, ¿no? Hay muchas bibliotecas antiguas, por ejemplo, la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, no sé si la han visitado, yo se la recomiendo, mantiene muchos libros antiguos, ¿no? Y bueno, ahí al paso de las tecnologías, los libros siguen, ¿no? Nada más están almacenados en espacios que tienen cierto aire acondicionado, tienen que utilizar mecanismos para conservar el papel, que no se pudra, que los hongos no lo deterioren, etcétera, ¿no?
En el mundo de las bibliotecas digitales, el tema es la tecnología, ¿no? Cómo transfieres de una tecnología a otra cuando cambia. Ahora, estos objetos digitales, nuevamente, bueno, son libros, periódicos, revistas, manuscritos. Algunos han tenido que ser digitalizados. Otros ya nacen digitales, ¿no? Publicaciones digitales. También las bibliotecas mantienen archivos sonoros, cartas, mapas, dibujos, fotografías, videos, todo eso tiene que, se le agregan lo que se llaman los metadatos. Los metadatos son los datos del dato, que en este caso sería el objeto digital. Un ejemplo de un metadato, ¿no? Es la fecha de publicación, el autor, todo eso, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la misión de una biblioteca digital? Es facilitar la investigación, la enseñanza, el aprendizaje, así como difundir el conocimiento y la cultura. Y bueno, el reto de una biblioteca digital, bueno, es que son sistemas complejos, ¿no? Son sistemas complejos de gestionar. Y bueno, hay una multidisciplinariedad, participan muchos actores, ¿no? Muchos profesionistas de las ciencias de la información que ya hemos mencionado. Y bueno, este es el mundo que define lo que es una biblioteca digital. Ustedes pueden hacer una búsqueda si están interesados en cuáles son las mejores bibliotecas digitales del mundo. Estas son bibliotecas abiertas, algunas son de universidades. Las bibliotecas universitarias son muy completas, especialmente las europeas y las de norteamericanas, ¿no? En algunas se puede, este es un sitio de una biblioteca abierta, que es un trabajo de varios profesionistas que se han dedicado a colectar materiales. Algunos obvios son de acceso abierto. Acceso abierto significa que, bueno, no hay sí hay un copyright a través de algo que se llama Creative Commons, es decir, si uno cita estas fuentes, simplemente tienes que reconocer la autoría de estos materiales, pero no hay que pagar por su uso, ¿no? En este sitio ustedes, por ejemplo, pueden bajar libros, leerlos de manera gratuita, esto hay bastante, ¿no? La UNAM, no sé si han visitado la biblioteca digital de la UNAM, tiene acceso a, incluso ahí pueden encontrar su tesis, yo creo, al libre acceso. Una serie de colecciones digitales. Claro que muchas de estas colecciones están disponibles solamente para los estudiantes, ¿no? Y para los investigadores y profesores, pero también la UNAM tiene su propia biblioteca digital. Y bueno, eso es en breve, ¿no? Sobre bibliotecas digitales, es un mundo aparte, es realmente el acceso al conocimiento, ¿no? De una forma más organizada, un conocimiento de alguna manera con información que ha sido curada, clasificada, etc. Ahora, los repositorios digitales, no sé si alguien ha escuchado hablar sobre un repositorio digital. Un repositorio digital simplemente es otro sitio web, por así decirlo, que es un instrumento, ¿no? Para gestionar y almacenar contenidos digitales, de los que hemos hablado, ¿no? Objetos digitales que incluso pueden ser videos, podcasts, libros, etcétera, y normalmente son especializados, ¿no? Normalmente los repositorios digitales están en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, y pueden ser temáticos también, pueden ser de un tema específico. Aquí en México hay muchos repositorios digitales, ahorita vamos a ver algunos, o también son institucionales, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL cuenta con su repositorio institucional, que es el repositorio institucional de la CEPAL, en el que se almacenan todas las publicaciones de los estudios económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una agencia regional de las Naciones Unidas del sector del desarrollo, ¿no? Latinoamérica, del desarrollo económico social. Bueno, esta es una definición de la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Institucionales, de la Asociación de Bibliotecas. Está ubicada en Europa.
En México existe algo que se llama REMERI, es la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Red Federada de Repositorios Institucionales y Temáticos de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y de Investigación. Esta red recolecta e integra toda su producción científica, académica y documental depositada en los repositorios para su difusión, y visibilidad y acceso abierto. Aquí pongo un link de la página de REMERI. Y acá lo interesante hasta abajo es que en este link vienen una lista de todas las instituciones académicas, científicas que forman parte de esta red y que cuentan con un repositorio especializado. Por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene su repositorio institucional. El Centro Geo, no sé si algunos conocen algunos de estas instituciones, por ejemplo, el CIDE tiene su repositorio digital, ¿no? CIESAS, el CIMIT, que es el Centro de Investigación en Maíz y Trigo, es financiado por algunos países europeos como Holanda. Yo trabajé 2 años en ese centro, en el centro de cómputo, y bueno, ahí hacen todo lo que tiene que ver con investigación de maíz y trigo en México. Tienen cepas de todo, de todos las cepas del maíz y trigo en México, ¿no? Que son pues muy valiosas, ¿no? El Colmex, Colegio de México, tiene su repositorio, ¿no? Y no están los repositorios de la UNAM, ¿no? La UNAM tiene su propia red de repositorios. Tenemos a Flaxo, la Ibero, etcétera, ¿no? Esa es una red de algunas instituciones, pero también, continuando acá, a nivel nacional, el CONACYT. Nosotros trabajamos con ellos, la CEPAL trabajó mucho con el CONACYT y todas las oficinas equivalentes al CONACYT en Sudamérica, ¿no? Perú, Argentina, ellos tienen un instituto similar al CONACYT de Ciencia y Tecnología, y ellos también, bueno, hay una red de repositorios nacionales que engloba o que contiene otros repositorios, ¿no? Especializados, que tienen que ver, obvio, con el ámbito de la ciencia y la investigación. La UNAM tiene también su repositorio, ¿no? Aquí está el sitio web del repositorio de la UNAM. También pueden visitar si tienen la inquietud. El Colegio de México tiene también su repositorio. Y en marzo de este año, me parece, el Colegio de México lanzó un repositorio muy interesante con documentación sobre un tema que, bueno, tristemente nos atañe a todos los mexicanos, que es las desapariciones en México. Ahí es toda una colección de materiales, de documentos, de hechos, ¿no? Sobre personas que han desaparecido en México. Es una fuente de información muy importante para investigadores en el tema, para periodistas, etcétera. Y bueno, quise hacer una reflexión final, ¿no? Sobre estos temas, pero les voy a poner un video que me pareció muy bueno y que, no sé, con esto podemos resumir el contenido de esta charla. Vamos a ver ese video. Me dicen si lo escuchan, por favor, ¿sí? Siempre ha habido analfabetos. ¿Ahí lo escuchan? Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate.
Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Bueno, él es Jesús Quinteros, un periodista español. Él ya falleció, pero bueno, me pareció muy interesante su reflexión. Y bueno, con esto pues doy por terminada la charla y no me queda más que agradecerles por su interés y bueno, por su atención. Edna. Gracias, igualmente, muchas gracias. Oye, Mónica, ¿no será realmente que haya conveniencia para muchos que no sepamos todas estas cosas? Porque, pues así, realmente, si nosotros que estamos en teoría más estudiados no tenemos el conocimiento total de toda esta información, imagínate todo el resto, ¿no? O sea, mucho. Y a nivel, yo tuve la oportunidad de tocar base en su momento con los de la UIF. Ajá. Y pues esta información que tú platicaste, o sea, saben de nosotros todo. Con que les des el RFC y tu nombre, te saca, o sea, yo tuve la fortuna de ver ese tipo de información y dices, no, pues te espantas. Claro. Y ellos, y como tienen gente muy capacitada en esto y todo lo que dices, por ejemplo, lo que veías, no deben de saber la gente esa, la poca gente debe de saber muchísimas cosas de eso, o sea, así que saben que en general estamos analfabetas. Así es. Por eso es que, bueno, es la reflexión final, ¿no? De esta presentación. No es tanto hablar tecnologías de la información ni nada, sino hacer acordarnos de que tenemos que estar informados al respecto, ¿no? Y pendientes de que esto existe, ¿no? Hablaba de ese programa del NSA en Estados Unidos, ¿no? El NSA Prison Program. No sé si existe algo similar aquí en México. Yo lo único que he visto es que, bueno, está la policía cibernética, que es la que puede obtener nuestros datos, ¿no? En cuando investigan casos de criminología digital, ¿no? Pero nada más, no sé. Bueno, aquí hay algunos comentarios, ¿no? Sí, la ley de protección de datos, exacto, Edna, es la que a veces firmamos muchas veces, ¿no? En muchos lugares cuando damos nuestros datos.
Está la ley Olimpia, que es de carácter penal, venta de datos en México, se han vendido los datos del IFE y del INE, sí, por hackeos, ¿no? Y bancos y tarjetas de crédito, los bancos y las tarjetas de crédito, los bancos nos han solicitado nuestros datos, ¿cómo se llama? Nuestros datos, bueno, ¿cómo le llaman? Bueno, nuestros datos de huella digital y demás, ¿no? Desconozco si existe una ley como en Estados Unidos, tal vez habría que revisar exactamente, yo tampoco sé. Sí, con el robo de datos a la Sedena por los guayabos que antier divulgó Loret, resulta un tema de mucha actualidad. En 2005 la UIA comenzó con una inversión importante en su biblioteca, inició con la UNAM con convenios para poder consultar. La Cineteca Nacional también ha hecho un esfuerzo importante por almacenar y digitalizar las películas, en convenios con la Filmoteca de la UNAM, igual que también necesitan mucho, exacto. Son proyectos muy caros, mucho presupuesto para digitalizar y también por restaurar en carretes, etcétera. Sí, a mí me tocó gestionar el proyecto de digitalización de los documentos de la CEPAL, de publicaciones, de investigaciones desde 1948, y realmente fue un proyecto de 3 años que requiere el esfuerzo de muchas personas y de equipos y de mucha organización. Entonces, realmente el trabajo de digitalización es algo que requiere de mucho presupuesto. Bueno, esos son los comentarios. No sé si tengan alguna pregunta, comentarios, etcétera. No. ¿Alguien más? ¿Te escuchas? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Pues si quieren que abran sus micrófonos para que puedan comentar lo que quieran. Oye, Moni, y bueno, entrando un poquito al tema de hoy, ¿qué significa que le hayan robado o hackeado tantos tetras a la Sedena? ¿Qué significa? Wow, significa todo, ¿no? Yo creo que no le dedicaron presupuesto o atención a crear un plan de contingencia ante esta situación. O sea, acaba de salir un artículo respecto a cómo el gobierno ha quitado recursos al tema tecnológico en muchas de las dependencias, y esta no ha sido la única que ha sido hackeada, han sido hackeadas más, ¿no? Claro. Sí, entonces, de recursos, porque bueno, también algo importante es que para entrar a la era de la digitalización o de esta información, pues requieres una computadora o un celular, y a veces todas las dependencias trabajan con equipo obsoleto. Exacto, tipo obsoleto. Estaban diciendo que, bueno, ellos utilizan servidores de Microsoft que a veces tienen hoyos de seguridad y no instalan los parches. O sea, eso requiere realmente, no instalan los parches a los sistemas operativos que protegen contra esos hoyos de seguridad en el mundo del hackeo, ¿no? Claro. Entonces, realmente, en general, es decir, mucha gente ha dicho cómo es que el ejército que nos va supuestamente a proteger no puede protegerse a sí mismo en el mundo digital, ¿no? Claro. Sí, sí, tremendo. Armando, ¿tenías Sí, una Armando pregunta? tiene la mano levantada. Hola, Moni, muchas gracias por tu ponencia, súper interesante. Y lo que pues reflexiono también es que tenemos demasiada información,
pero muchas veces no es tan fácil acceder, ¿no? Me gustaría saber si, por ejemplo, para los jóvenes que pues tienen que investigar libros y tesis, muchas veces googlean información que necesitan, pero pues salen ciertas definiciones o cierta información, pero no es tan fácil llegar, por ejemplo, a tesis, a libros. ¿Cómo recomendarías que los jóvenes hicieran esas búsquedas? Yo creo que más bien se tendría que recurrir a los sitios institucionales, ¿no? Que es donde están las bibliotecas digitales y los repositorios digitales. Te digo, o sea, lo que mencionaba en la presentación es que Google a veces, ahorita ya los motores de búsqueda están tan, tienen tan perfilado ¿cómo te diré? Tu patrón de búsquedas que no te muestran más allá. Entonces, tiene uno que dar la vuelta, ¿no? Incluso otra opción es usar estos otros buscadores alternativos, ¿no? Algunos de los que mencioné, para también por ahí entrar, ¿no? Entonces, yo creo que también los estudiantes tienen que conocer qué instituciones hay que tienen bibliotecas y muchas de ellas están en Internet. Volver un poquito, es que ahora se usa Wikipedia como la única enciclopedia y biblioteca, pero hemos olvidado que existen las instituciones que de alguna manera destinan muchos recursos a tener esta información ya digital y que ahí está disponible, ¿no? Claro, algunas veces no se pueden prestar o no puedes bajar el libro porque tiene derechos de autor, ¿no? Que es uno de los aspectos que mencionaba. Pero puedes, hay bibliotecas que tienen acceso abierto a algunas cosas e incluso puedes hacer una búsqueda dentro del documento o el libro, ¿no? Una búsqueda por palabras, ¿no? Sobre los temas que estás buscando. Entonces, yo creo que no hay que olvidar que existen las instituciones, ¿no? No sé si eso Correcto. responde a tu pregunta. Ajá, Sí, pero sí, muchas hay que gracias. buscar las bibliotecas digitales. Sí. Correcto, gracias, Mon. Lo que dice Armando es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la Ibero sí te permiten entrar a la biblioteca digital, pero pues obviamente tienes que registrar con el número de cuenta. Es decir, tienes que ser un alumno activo. Pero bueno, finalmente es la manera, ¿no? Sí, o incluso, bueno, es que sí requiere un trabajo adicional, sí es verdad que a veces las bibliotecas digitales están como para el mundo de la academia y la ciencia y tienes que ser parte de la institución o tener una cuenta además, pero hay maneras, ¿no? Es que esos recursos cuestan, ¿no? Claro. Hay grandes colecciones de revistas electrónicas, de artículos y demás, pero a veces ahí también hay otro mundo, ¿no? Que son estas grandes editoriales como EBSCO, Edward Elgar, Elsevier, ¿no? Que tienen muchísimas, pero son caros, ¿no? Y esos recursos los compran, los rentan las bibliotecas. Entonces, pero hay maneras, o sea, creo que hemos perdido un poquito el hábito de ir a la biblioteca, ¿no? Incluso físico, tú puedes ir a una biblioteca y ahí tienes acceso dentro de la biblioteca a los recursos electrónicos. Sí. En fin, Sí, es bueno, otro mundo. es un equipo interdisciplinario, como también lo decías en tu semblanza, porque, mira, ahorita recordaba que yo trabajé en una compañía donde tenían, cuando todavía eran los sistemas grandes, el hardware era muy grande y demás, vendía seguros, era un agente de seguros y tenía pues a sus agentes, pero alimentaban mal la información, es decir, a veces se cambiaban los datos de contacto de los clientes y como ellos hacían las visitas a sus clientes, pues para que actualizar el directorio. Entonces, pues era un relajo, ¿no? Claro. Y es lo mismo, ¿no? En una biblioteca digital y demás, pues requieren recursos de gente que esté capacitada, de que te sepa clasificar
y pues en estas universidades y demás, los temas son especializados. Claro. Así es. Oye, Moni, otra pregunta. ¿Qué debemos de fijarnos cuando entramos a un sitio de internet? Yo muchas veces he escuchado que pues HTTP, dos puntos con las diagonales y buscar un candado. Sí. Hoy en día ya la mayoría de los sitios son HTTPS. La S es por seguro, o sea, es un sitio seguro y te aparece el candado. Entonces, esa es una manera de verificar que es un sitio que tiene candados de seguridad, que es un sitio confiable, ¿no? Entonces, hoy en día es muy común eso ahora. Pues no sé si alguien quiera comentar algo. Que levante su mano. O nos diga. Moni, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Tú que sabes más de esta parte de la información. Mucha gente dice que, por ejemplo, si tienes tu computadora y la tienes encendida, debes de tu pantalla, pues casi ponerle ahí un pegoste para que el video no esté funcionando y no estén viendo, ¿no? Que supuestamente, bueno, hay gente que dice incluso, oye, es que estuve platicando de un tema, abrí mi celular y me salía información de ese tema, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, pero lo que pasa es que hay aplicaciones a las que tú en tu celular específicamente, a las que les has dado permiso para acceder a tu micrófono, a tu cámara, etcétera. Entonces, esas aplicaciones tienen acceso a esos accesorios de tu celular. Entonces, es bueno revisar. Hay opciones dentro de tu celular, dependiendo de si usas Android o iPhone, revisar en la configuración qué permisos has dado a las aplicaciones que has cargado, ¿no? Entonces, sí, o sea, y también, ¿sabes qué? Te sale, a veces, por ejemplo, si estás en YouTube, YouTube es que realmente no es solo Google, es YouTube, es Facebook, todos utilizan el mismo patrón. Tienen un historial de tus búsquedas, de los likes que has puesto, de todo eso. Entonces, con eso se arma un perfil. No es que alguien esté detrás armando un perfil de ti y te esté monitoreando, no, son los algoritmos. Son algoritmos de inteligencia artificial que ya aprenden de ti, arman un perfil y entonces te mandan la información que a ti te gusta. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta practicar ejercicio, ¿no? Entonces me mandan información sobre ropa deportiva, ¿no? Uh-huh. Ya hay ahí eso. Entonces, sí, es verdad, simplemente hay cosas que ya están funcionando así, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es estar consciente de eso, ¿no? Este es realmente uno de las reflexiones de la charla, ¿no? Sí, correcto, muy estar alerta sobre eso. A los jóvenes, te digo, hoy día no les importa eso, ¿no? Como decía hace rato, pero sí, es verdad, sí funciona. Es cuestión de meterse un poquito más, aprender sobre la aplicación que estamos usando y cómo configurarla. Ya muchas aplicaciones tienen candados de seguridad o reglas, obvio, eso requiere tiempo, ¿no? Tiempo de nuestra parte para explorar esa parte. Y bueno, si no nos importa, bueno, pues se pueden dejar abiertas, ¿no? Pero... Sí, correcto. No, pues muy bien, bien. Ahora sí que hay que, digo, con tanta información hay que estar todavía más informados para salvaguardar nuestros datos, nuestra información, nuestra identidad, que hay mucho robo de identidad. Sí. Sí. Gracias. Ese es otro tema, el robo de identidad. Oh, sí. Ese es otro tema. Muchas anécdotas. Sí.
A muchos colegas, ¿no? Les ha sucedido eso, ¿no? Alguien la última vez puso un mensaje, ¿no? Que le habían robado su cuenta de Facebook. ¿Su cuenta de qué? De Facebook. Ah, ¿Sí? no, fíjate que yo leí en el periódico fue una mujer que creo que cometió un robo y en el Ministerio Público se identificó como otra persona, etcétera, y tenía que regresar algo. Entonces, pues ya no se presentó y sucede que era una contadora. Entonces fueron a su trabajo, ¿no? Y la prendieron y demás, etcétera. Ya tuvo que contratar abogado hasta que pudo demostrar que ella era ella y que Exacto. aquella que se había identificado, pues había usado los datos de ella. Hoy en día tienes que comprobar de 1000 maneras que tú eres tú. Sí. Así estamos. Resulta irrisorio en algunos casos, ¿eh? Por ahí salió en Netflix una serie que mucha gente estaba espantada porque, bueno, platicaban lo que tú nos dijiste en esta charla, cómo van configurando tu perfil, ¿no? Y después cómo aprovechan para venderte, pero sí, digo, mucha gente que vio la serie en Netflix pues, estaban como espantados. Sí, no es nuevo esto. En Sí, realidad es... ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola, ay, yo sí quería comentar algo. Bueno, ahorita se me ocurrió, ya mis hijas están más grandes, pero la verdad es que creo que este tipo de información que nos diste en la plática nos habría sido de mucha utilidad cuando ellas estaban en niveles más bajos de la escuela, ¿no? O sea, a mi punto es que yo creo que debería ser, si no un tema, a lo mejor parte importante de los programas escolares, ¿no? El cómo buscar, ¿no? O sea, en el sentido de que cómo buscar la información, porque pues invariablemente ya todas las tareas y trabajos y demás que tienen que realizar, pues tiene uno que hacerlo a través del internet, ¿no? Pero por más que uno sea usuario cotidiano de los medios, pues la verdad es que no tiene uno toda esa información. Pero bueno, era solo un comentario, ¿no? Me parece una plática muy interesante y muchas gracias por compartir la información. Un placer, Katy. Es cierto, ¿no? Todo el mundo se va con Wikileaks. No sé si todavía en Wikileaks pueda uno editar, pero, o sea, de hecho, me acuerdo que todavía hace 3 o 4 años, tú como usuaria podías entrar a Wikileaks y editar información, sobre todo la de algún artista o hacia alguna persona conocida, podías meter información. Y entonces ahora colaborabas con Wikileaks. Wikipedia, perdón, con Wikipedia. Wikipedia, sí. Se puede colaborar con Wikipedia. Todo el mundo puede subir contenidos, pero creo que el contenido tiene que ser curado. Existe Wikipedia, da cursos, incluso las bibliotecas trabajan con Wikipedia, o sea, los bibliotecarios, la gente en temas especializados contribuye con Wikipedia. Y hay asociaciones en cada país. Nosotros trabajamos en Wikipedia de Chile, ¿no? Y sí, pero hay otras enciclopedias. A veces, sí, eso es lo importante, saber que hay más allá de Google y más allá de Wikipedia, ¿no? Claro. Pero sí, es lo que dice Katy, fíjate, porque hace poco precisamente una hermana le preguntó a mi cuñado que es doctor y le decía, en Wikipedia, ¿no?
¿verdad? Nunca se le ocurrió decir, ni no sé si sepa, ¿no? Los repositorios. Ya. Pero bueno, pues en fin. Sí, así es. Bueno, pues Bueno, no sé si alguien tenga un comentario más o algo ahorita aprovechando. Creo que ya no. Pues bueno, entonces, Mónica, no nos queda más que agradecer a Mónica Cantero Sandoval por su excelente charla impartida al grupo en las acciones de solidaridad en beneficio de la comunidad. Muchas gracias y los invito a nuestra plática de noviembre. Nos vemos. gracias, Edna, y un gusto. Saludos. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias, buen día, un fuerte abrazo a todos. Buen día. Gracias, saludos. Saludos.